En julio de 1938, la policía ordenó el cierre temporal de El Diario de Hoy. La razón, según esta nota del New York Times, aparentemente en esa época la prensa salvadoreña tenía influencia o control indirecto de organizaciones fascistas italianas y nazis, y se sintieron atacadas por un editorial que en este medio de comunicación fue publicado. Eso nos demuestra que en el contexto de la década de 1930, El Salvador no escapó del impacto del fascismo y el nazismo. Así que déjenme hablarles de cómo la Alemania nacionalsocialista influenció en el comercio, propaganda y política en un contexto poco explorado de nuestro país. Durante la década de 1930, El Salvador se encontraba bajo el régimen de Maximiliano Hernández Martínez, un líder militar que había ascendido al poder tras un golpe de Estado en 1931. Como todos los libros de historia lo indican, su gobierno estuvo marcado por un fuerte control autoritario, una inclinación hacia el orden y el apoyo a ciertos ideales conservadores que lo hicieron susceptible a la influencia externa, particularmente de regímenes con una ideología alineada a las potencias del eje. Incluso, sus métodos para mantenerse en el poder fueron comparados con los de Hitler y Mussolini. La visión de Martínez estaba tan alineada a estos ideales que El Salvador fue el segundo país del mundo, después de Japón, en reconocer el estado títere de Manchukuo en 1932. Una de las primeras intervenciones oficiales que fue registrada del gobierno alemán en El Salvador ocurrió en 1934, cuando se contrató a un experto en banca para ayudar en la dirección del Banco Central de Reserva. Este experto fue recomendado directamente por el gobierno nacional socialista y era empleado del Reichsbank, el Banco Central de Reserva alemán, el cual desaparecería en 1945. En un comentario de mi video anterior sobre el misterio de las esvásticas en Berlín Usulután, alguien comentó que en el Museo del Banco Central de Reserva se encontraba una publicación del periódico que mostraba la fundación del Banco Central de Reserva y que posiblemente ahí pudieran aparecer esos delegados que envió el gobierno alemán. No obstante, durante mi investigación me acerqué en 2 ocasiones al museo y estaba cerrado. Hablando de delegados del gobierno alemán, en 1935 el mismísimo Adolf Hitler le envió una carta a Martínez en la que lo felicitaba por su segundo periodo presidencial, demostrando que la relación con el Tercer Reich era más fuerte que nunca. Y es por eso que a partir de 1936 El Salvador comenzó a establecer lazos comerciales más significativos con Alemania. Estos acuerdos permitieron la importación de bienes industriales alemanes a cambio de productos agrícolas salvadoreños, especialmente café y azúcar. Para 1939, durante un breve periodo, Alemania se situaba a la par de Estados Unidos, tanto en importaciones como exportaciones. Si aún no has visto mi video sobre el misterio de las esvásticas en Berlín Usulután, ahí mencioné que El Salvador compraba machetes a Alemania. Esas fueron herramientas esenciales para equipar la mano de obra que desarrollaba la agroindustria salvadoreña y un claro ejemplo de este comercio bilateral. Sin embargo, la influencia de Alemania no se limitaba al ámbito económico. El 20 de abril de 1939, en el consulado alemán en San Salvador, se celebró el cumpleaños número 50 de Hitler con una gran ceremonia. Se dice que ese día la bandera con la esvástica ondeó oficinas, tiendas y residentes de ciudadanos alemanes en la capital salvadoreña. Este evento ilustra cómo la propaganda nazi había logrado establecerse no solo en las comunidades alemanas residentes en el país, sino también en la vida pública de El Salvador. Ahora quiero que regresemos a lo que les comenté al inicio del video, sobre la suspensión temporal de El Diario de Hoy. La nota del New York Times que les mostré detalla que el editorial que causó el cierre celebraba la democracia durante el Día de la Bastilla. Durante esta investigación tuve acceso a las publicaciones del rotativo de julio a diciembre de 1938. Revisé detalladamente las publicaciones de julio y el único editorial que hablaba sobre el tema fue uno titulado El 14 de julio por el revés, publicado el 20 de julio de dicho año. Sin embargo, el 21 de julio fue publicado un editorial titulado Acero francés y carbón alemán para la próxima guerra, el cual fue escrito por Napoleón Viera Altamirano, fundador del periódico.
Dicho artículo aborda la perspectiva de la guerra, la manipulación de recursos y el comercio internacional de armamentos. Posiblemente este escrito también abonó al malestar de esos grupos que influían en la prensa y ordenó al gobierno el cierre temporal del periódico, el cual se detuvo desde el 29 de julio hasta el 11 de agosto, reanudando su circulación el 12 de agosto de 1938. Seguido de esto, anteriormente mencioné que Alemania estuvo a la par de Estados Unidos en importaciones y exportaciones. Sin embargo, por presión del país del norte, las relaciones comerciales entre Alemania y El Salvador comenzaron a deteriorarse, pues ese mismo año se cancelaron contratos previamente firmados con empresas alemanas para la construcción de carreteras y edificios estatales. Esos contratos fueron transferidos a compañías estadounidenses en una clara señal de que el país estaba realineando sus intereses a favor de los aliados. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba, Estados Unidos, posicionándose como el principal socio comercial de El Salvador, comenzó a ejercer presión para limitar las relaciones con las potencias del eje. En este contexto, a partir de 1941, El Salvador comenzó a distanciarse de Alemania, prohibiendo la enseñanza de doctrinas totalitarias en las escuelas y censurando publicaciones profascistas. La región centroamericana, en su conjunto, también sintió la presión internacional. El 12 de diciembre de 1941, Panamá, Honduras y El Salvador declararon la guerra a Alemania e Italia, marcando el fin de la influencia nazi en la región y alineándose completamente con los aliados en el conflicto global. No obstante, la influencia cultural y social en Alemania permaneció visible en ciertas élites salvadoreñas. Eventos como la boda del cónsul alemán Barón von Hundelhausen con la señorita Olga Mendoza Pohl en 1939 generaron controversia debido a la aprobación del gobierno nazi para este matrimonio, a pesar de las estrictas políticas raciales de esa época que mantenía el gobierno alemán. Algo que no se tiene muy claro fue en qué momento los delegados del gobierno nacional socialista y otros actores con esas ideologías abandonaron el país o si se mantuvieron actuando bajo de agua en puestos estatales a pesar del llamado de atención que le hizo Estados Unidos a El Salvador. Este capítulo de nuestra historia no está documentada en libros, o al menos yo no la pude encontrar, pero he tratado de reconstruir un fragmento de esta época a través de estos artículos del New York Times que fueron publicados entre 1934 a 1941. Posiblemente haya más documentos que puedan ser investigados y encontrar estos eslabones perdidos. Y este video es una contribución para que estos eslabones no sigan perdiéndose. Gracias por el apoyo que le han dado a mis videos. Agradezco los buenos comentarios que dejaron en mi video pasado. Creo que este será mi último video relacionado al tema de los alemanes en El Salvador, a menos que encuentre algo que valga la pena documentar. Actualmente me encuentro trabajando en un video con respecto a uno de los temas que ustedes me sugirieron en los comentarios, por lo que les motiva a que sigan sugiriéndome otros temas de investigación. Finalmente quiero comentarles que he abierto una página en Patreon. Esos videos me toman mucho tiempo de investigación e inversión de recursos, por lo que les agradecería su colaboración para mantener la calidad. Si llegaste hasta aquí, agradecería tu like y tu suscripción. Muchas gracias.